Contemplamos ahora el consejo evangélico de la pobreza, que como todo consejo es don de Dios y que solamente lo capta la revelación. Es un misterio de fe. Es curioso que hay un paralelismo misterioso entre la virginidad consagrada, que como ustedes saben era únicamente percibida en el Antiguo Testamento como esterilidad. Cuántas pobres mujeres del Antiguo Testamento se sentían maldecidas por el simple hecho de no haber podido concebir un hijo. Los nombres todos los conocemos, los clásicos. Y entonces la virginidad, que era simplemente la esterilidad, la que no había tenido hijos, que no era ni siquiera plenamente persona, solamente en la novedad del Nuevo Testamento se capta el tesoro de la virginidad consagrada cuando aparece Jesucristo, el Verbo encarnado. Pues curiosamente, con la pobreza aparece exactamente lo mismo, lo sabemos de sobra. Es una maldición cuando Dios quiere mostrar sus bendiciones. Todo esto es parte de la teología protestante. El calvinismo, Zwinglio, etcétera, entienden como la señal de la predestinación la abundancia de bienes, el éxito material, como signo de la predestinación, de ahí una cierta ética laboral, etcétera, ¿no? Pero piensen en el Antiguo Testamento, en Job, como la maldición es que le quiten sus cosas. Es fiel, ¿y qué hace Dios? Le da más camellos, más mujeres, más vacas, más cabras durante 40 años, porque no sabía si creían en la trascendencia o no en la historia de Job. Es decir, la riqueza es bendición y la pobreza maldición. O sea, esto es para que entendamos qué fue la aparición de Jesucristo, cómo en un contexto de personas que pensaban radicalmente diferente, aparece diciendo Jesús unas cosas increíbles, que son completamente inconcebibles, no podían entrar en la cabeza de estas gentes cuya mentalidad estaba conformada por la mentalidad del Antiguo Testamento. Que para nosotros, como repito, ya nos es... Otra cosa es que no lo practiquemos, pero la enseñanza nos es tan connatural, ni siquiera por sacerdotes, sino en lo que es la espiritualidad católica. Estamos tan connaturalizados con la pobreza de los santos, con la bienaventurados los pobres porque suyo es el reino de los cielos, etc. Entonces, los consejos evangélicos, particularmente de la virginidad consagrada y de la pobreza, tienen una misteriosa relación, un paralelismo. De hecho, en el corazón de todo esto siempre estará en la virginidad consagrada contemplar la persona de Jesucristo. En la pobreza evangélica será lo mismo el contemplarlo en la persona de Jesús. La revelación plena de la pobreza de Jesucristo es que 2 Corintios 8:9, siendo rico, se hizo pobre por amor nuestro, para que vosotros fueseis ricos con su pobreza, que siendo rico se hizo por amor a mí pobre, que elige nacer de una familia modesta, en un pesebre, que es presentado en el templo por José y María, como ustedes recuerdan, que hacen la ofrenda de los pobres, un par de pichones, Lucas 2:4, como toda su vida oculta transcurre en la vida sencilla y pobre, austera de Nazaret, un marco de vida durísima en un pueblo galileo de montaña, como durante su vida pública él mismo dice que no tiene dónde reclinar la cabeza, Mateo 8:20, y cómo es al final de su vida rechazados por los ricos, por los poderosos, para morir desnudo en una cruz, despojado de todo, incluso de sus bienes materiales hasta la ropa, entre dos malhechores y enterrado en un sepulcro prestado. Este es el hombre que da sentido a nuestra vida y por quien todos estamos aquí. Yo no sé si ustedes, siendo del mismo país, se hubieran conocido. Yo les juro por mi madre que yo a ustedes, si no es por este hombre Jesús de Nazaret, a ustedes a ninguno les hubiera conocido. Creo que es bastante evidente, ¿no? Que lo único que tenemos en común nosotros es a Jesucristo. Esto es tremendo y impresionante y maravilloso. Si no fuera porque ustedes
en un lugar del Atlántico y yo en otro conocimos al mismo Jesucristo, nunca hubiésemos sido amigos. Qué cosa tan bonita, ¿no? Que es Él el que nos ha juntado. Y en su confraternidad, tengan el color de pasaporte que tengan, ¿quién les ha juntado sino Él? Tampoco igual se hubieran conocido. Ni serían amigos, ni compañeros de camino y demás. Es evidente que Jesús prefiere la pobreza. ¿Recuerdan los signos de credibilidad? Es una señal mesiánica. ¿Cuál es el signo que los ángeles le dan a los pastores? ¿Recuerdan Lucas 2:12? Esto tendréis por señal, encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es la señal mesiánica. ¿Cómo reconoceréis al niño, al Hijo de Dios? ¿Por qué la prefiere? Porque es hijo. Es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo en su casa no tiene nada, pero lo tiene todo recibido del Padre. Él lo quiere autónomamente del Padre. Dame mi parte de mis bienes, que es una parte. En la casa lo tiene todo, lo del otro y lo suyo y lo del Padre, todo junto. Pero lo tiene participado, recibido. Suyo no es nada, pero lo tiene todo. Pero él prefiere vivir autónomamente, como nos pasa muchas veces a nosotros, porque no nos fiamos que estando con el Padre sea para nosotros. No lo percibimos como nuestro. En la pobreza Jesucristo expresa su radical dependencia del Padre. Yo no tengo nada, pero mi Padre vela por mí, que es providente. ¿Recuerdan la dependencia? Lo que define la vida del niño, lo que define la vida del hijo es la dependencia. El independiente es el que se aleja de Dios. Es que es una persona muy independiente. En sentido espiritual es un desastre. En cambio, la persona dependiente del Padre lo tiene recibido. ¿Para qué quiero cosas si mi Padre lo tiene todo? Entonces, es expresión de su relación filial. No solo es que Jesús prefiere la pobreza, es que Jesús prefiere a los pobres. Por más que esto pueda tener unas connotaciones teológicas que en este país han hecho, yo creo, y creo que yo personalmente estoy sufriendo los daños espantosos que ha dejado en las tierras por donde estoy trabajando la teología de la liberación. Vamos, es un drama la huella nefasta que ha dejado. Pero el hecho evangélico es que Jesucristo prefiere a los pobres. De hecho dirá, Lucas 4:18, he venido, los pobres son evangelizados. El hecho de que los pobres son evangelizados es la señal de, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? ¿Los pobres son evangelizados? Soy el Mesías. ¿Cómo va a querer el mundo si los pobres no son evangelizados? Es un signo de credibilidad. Fíjense qué bonitas las palabras del Salmo. Por la opresión de los pobres, por los gemidos de los menesterosos, ahora mismo me levantaré y les daré la salud por la que suspiran. Salmo 11, verso 6. Hay un texto de un documento de la Congregación de la Fe del año 86, tiempos del cardenal Ratzinger, que hablando poniendo en contexto católico algunas de las afirmaciones de la teología de la liberación, dice así la Iglesia: los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia por parte de la Iglesia, que desde los orígenes y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros, no ha cesado de trabajar para aliviar, defender y liberar a esos oprimidos. Es un signo de credibilidad. Es la tarea de la Iglesia, es la tarea nuestra de los sacerdotes. Es decir, Jesús entiende como un signo mesiánico no solo su pobreza personal, sino también el hecho de que los pobres son evangelizados. Prefiere la pobreza, prefiere a los pobres. Tercer aspecto, son los pobres los que prefieren a Jesús. Ellos son los que reconocen a su Salvador verdadero. La gente que odia a Jesús son los primeros en afirmarlo.
Recuerden Juan 7, 48, 49. ¿Acaso algún magistrado o fariseo ha creído en él? Pero esta gente que ignora la ley, que son unos malditos, son los que le han recibido. De hecho, Jesús pronuncia esa primera bienaventuranza en la versión de San Lucas, Lucas 6:20, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Hermanos, así no es como piensa el mundo. El mundo no piensa que son bienaventurados los pobres. El mundo piensa que son unos pobres desgraciados, unos miserables, una subespecie. ¿Para qué habrá tanto pobre en el mundo? Esto no es lo que quiere el mundo ser. Por eso esta bienaventuranza está en diametral oposición al pensamiento mundano. El hombre que vive de las consecuencias del pecado original siempre pensará que es una doctrina absurda, imposible, escandalosa, o hay que reinterpretar de tal manera que ya las palabras no quieren decir lo que son. El problema es que siempre la gente empezará a discutir sobre quiénes son los pobres. Miren, todos normalmente nos entendemos perfectamente en español, pero no sé si tienen la sensación de que cuando se habla de los pobres o de la pobreza, de repente todos tenemos que volver al diccionario. Hombre, claro, todo depende de lo que usted entienda por un pobre, porque se puede ser pobre siendo rico, pero luego ser pobre de espíritu. Luego también es verdad que hay pobres que son materiales, pero luego... No, miren, unos líos. ¿Por qué es tan complicado? Porque aborrecemos la pobreza. Ese es el problema. Que queremos ver cómo ponemos un círculo dentro de un cuadrado. Cuando se habla de la pobreza, lo que estamos buscando es el agua seca. Porque nos aborrece, porque aborrecemos la pobreza. No queremos ser pobres. Nos repugna la pobreza. Esa es la realidad. Que de repente ya todos no sabemos ni siquiera la etimología de las palabras. Yo me acuerdo una vez que se indignó de tal manera don José hablando de la pobreza, que nunca olvidaré esta frase que dijo: pues un pobre es un pobre. Fíjese, ¡Wow! Tremenda frase. Es como diciendo, vamos a ver qué es lo que hay que discutir. Usted no sabe cuando una persona es pobre y cuando no es pobre, porque eso lo sabe todo el mundo. Ni depende ni no depende. Básicamente hay tres categorías, de hecho algunas están condenadas por la Iglesia. Los que dicen que los pobres del Evangelio son única y exclusivamente los pobres económicamente hablando. De hecho, hay muchas doctrinas en la historia de la Iglesia, no se crean que desde Gustavo Gutiérrez, muchísimo antes, siglos antes, de gente que dirá que por el mero hecho de ser pobre te vas al cielo, por el hecho de ser económicamente pobre. Hay otros que dan una interpretación mucho más, entre comillas, espiritual. Los pobres del Evangelio, dirían, son los humildes, los sencillos de espíritu. Y aquí hay muchos padres que piensan así, San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Gregorio Magno, etc. La postura más común es que los pobres del Evangelio son los que viven la pobreza afectiva con religiosa humildad de corazón, es decir, combinar el aspecto material de carecer de bienes con sencillez y humildad de corazón, que tiene un aspecto externo y un aspecto interno. Claro que los pobres tienen que ser evangelizados. Si ya por ser pobres iban al cielo, ¿para qué hay que evangelizarlos? Pauperes evangelizantur. Y los padres, la mayoría, pues coinciden con esta postura. El hecho es incontestable que Jesucristo elige a sus compañeros y colaboradores más íntimos de los que viven pobremente. No elige a un solo rico para ser apóstol, ni evangelista, ni compañero suyo, ¿no? Al contrario, para un rico que se acerca, el pobrecillo le fue fatal, porque no pasó el examen de ingreso. Y precisamente no lo pasó por su riqueza. No era porque era un sinvergüenza, no, los mandamientos los he cumplido desde pequeño. Dirán los apóstoles que lo han dejado todo por iniciativa de Jesús,
Nosotros que lo hemos dejado todo, Mateo 19, 27, Lucas 18, 29. ¿Y qué es lo que han dejado? Campos, casas, barcas, redes, oficio de recaudación de impuestos, etc. Todo lo que tenían. Y lo dejan todo por amor a Jesús y por el reino. A esto está llamado el discípulo. O sea, todo el mundo está llamado a la sequela Christi, al seguimiento de Cristo. Pero junto a la bienaventuranza de la riqueza, por si no quedara claro, está la maldición de la riqueza. Junto a la bendición de la pobreza está la maldición de la riqueza. ¡Ay de vosotros ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis! Lucas 6, 24, 25. La bendición de Jesús sobre la pobreza se entiende mucho mejor cuando está contrapuesto a la maldición de la riqueza. De tal manera que la grave peligrosidad de la riqueza tiene que ser siempre entendida a la luz de Cristo. Evidentemente, hermanos, el peligro no está en las cosas no son ni buenas ni malas. Al revés, Dios lo ha creado todo. El problema, ¿dónde está? En el corazón del hombre. El problema de la riqueza no es la cosa material, no es la montaña de oro, no es el dinero de la caja fuerte del banco. Eso ni bueno, ni malo, ni regular. El problema está en la herida del corazón, en la concupiscencia. Pero miren, si es verdad que hay muchísimos temas de los que Jesús no habla en los evangelios, si de algo habla reiteradamente, es del valor evangélico de la pobreza y de la maldición de los ricos y la riqueza. Por si no quedara claro, qué difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. A ver, ¿qué es lo que es tan difícil entender en español de esa frase? Mateo 19, 23. Qué raramente sabemos los ricos poseer riquezas sin apegarnos a ellas, poniéndolas al servicio del reino y procurando sobre todo el desapego del corazón y el desprendimiento. ¿De dónde viene el peligro de la riqueza? Que seducen el corazón. ¿Ustedes saben cuál es la parábola de los evangelios? Tienen derecho a responderme. ¿Qué más veces se repite en el evangelio, en los 4 evangelios? Hay solo una parábola, la misma, idéntica, que se repite 4 veces. Una en Mateo, otra en Marcos y 2 veces la misma parábola en San Lucas. Es la parábola del sembrador. Es probablemente la parábola más importante, una de las más importantes, porque cuando los evangelios te cuentan 4 veces la misma historia, caramba, tendrá su importancia. Bueno, pues, ¿cuál es el peligro? Es la seducción de las riquezas, que dicen esas parábolas, son como espinas que ahogan la palabra divina sembrada en las almas. Miren, Mateo 13, 22, Marcos 4, 19, Lucas 8, 14 y Lucas 21, 34. ¿Quién es el alma que se va al infierno? Que no son palabras mías, que están en el Evangelio. No discutan conmigo, discutan con San Mateo, con San Lucas o quien les dé la gana. Se pierde aquel que atesora para sí y no es rico ante Dios. Lucas 12, 15, 21. ¿Quiénes van a ir al fuego eterno? Pues los malos ricos que no supieron compadecerse del pobre Lázaro, al que tenían en la puerta. Lucas 16, 19. Los que no supieron socorrer a Cristo con sus bienes materiales. Cuando socorres con tus bienes materiales, te desprendes de tus bienes materiales. Tuve hambre y no me diste de comer. Mateo 25, 31. El problema del joven rico
¿De dónde le viene su tristeza? ¿De dónde le viene a cada uno de nosotros muchas de las tristezas que tenemos? De que hemos puesto nuestro afán y nuestro apego en nuestras riquezas, que nos encantan los bienes materiales, aunque ni siquiera los registremos ni nos demos cuenta, que los envidiamos en los demás, que al ir creciendo en la amistad con Jesucristo no nos hemos ido empobreciendo, sino al contrario, que ávidamente, a veces avaramente, los vamos acumulando y nos da seguridad y nos da confianza. Pero no solamente es los labios de Cristo, son los labios de los apóstoles, que sigue siendo palabra de Dios, los que hacen también la advertencia gravísima de las riquezas a los ricos. Todos recuerdan las palabras del apóstol Santiago, capítulo 5 del 1 al 5, 5:1-5. Y también aparece incluso la advertencia a las naciones ricas, Apocalipsis 18:7. Los que quieren enriquecerse, que caen en tentaciones, en lazos, en codicias absurdas y perniciosas, que hunden a los hombres, dice Santiago, en la perdición y en la ruina, porque la raíz de todos los males, jolín, son tremendas las palabras, la raíz de todos los males es la avaricia, y muchos por dejarse llevar de ella se extravían en la fe y asimismo se atormentan con muchos dolores. Esto está también en 1 Timoteo 6:9. Hagan un recuento, porque todos ustedes han tratado con gente de dinero. Y por favor, no caigamos en la hipocresía de que siempre hay gente más rica. Yo me acuerdo de ir a pedir dinero a una señora que conocía muy bien mi familia, a pedirle dinero. Y me dio un dinerillo. Vamos, que le podía haber puesto 2 ceros más al cheque y la señora no se hubiera enterado. Pero no se los puso. Eso sí, ella me debió de ver la cara de que no estaba yo precisamente tan entusiasmado, pero tampoco se lo iba a tirar en la cara, el cheque, dice, mira, esto es lo que yo te puedo dar. Me quedé pensando, mentirosa. Y me dice, la que de verdad es rica, mira, esta era como la tercera persona más rica de España, pero claro, había 2 más ricos. Luego había 50 millones por detrás de ella. Dice, la que te puede dar de verdad es fulana, tú vete a pedirle a fulana. Wow. ¿Ustedes han intentado predicarle el Evangelio a los ricos alguna vez? Así, de frente. Esa señora no es tu mujer. ¿Cómo tienes a una hija tuya viviendo con el novio tal? Digan esas cosas y verás tú cuándo te va a llegar el siguiente cheque. 2 días después de la parusía. ¿Que predicar a los pobres? Esta gente miserable. Vosotros, que sois unos superbuenos, ¿por qué no te vas a la parroquia de los ricos y les dices, como le acabas de hablar a esa gente, vete a decírselo allí? Ay, no, es que yo, claro, cualquiera les dice, no sé qué. ¿A ustedes no les parece que es estafar a la gente que para que nos den dinero les negamos las aguas frescas del Evangelio? Yo tengo una lista mucho más grande de los que ya no me dan y me paso la vida pidiendo, de hecho es a lo que voy cuando voy a los sitios. Tengo una lista mucho más grande de los que han dejado de darme porque no les gustan las cosas que les digo. Vamos, pero con nombre y apellido se los cuento, ¿eh? De hecho algunos hasta los pueden conocer. Al rico no le gusta que le prediquen el Evangelio. Y nosotros, en vez de predicar el Evangelio, ¿saben lo que hacemos? Hacemos la cosa más asquerosa y más miserable, que ¿saben lo que es la adulación? Ponemos cuadros de los bienhechores, les dedicamos pabellones, pero si no le ha costado nada darte nada. Es la adulación en vez de la llamada a la conversión. Arrepiente de tus pecados. ¿Qué es lo que hace Jesús? Hoy ha entrado la salvación a esta casa. Eras tú el hombre, era yo el hombre que tenía que haber traído la salvación a esta casa. Pero en vez de traer la salvación, traje la adulación.
Maestro, si alguno he defraudado, le doy la mitad de mis bienes. Hoy ha entrado la salvación en esta casa. Y si alguno he robado, lo defraudado, lo que sea, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Si alguno le doy 4 veces más. Hoy ha entrado la salvación en esta casa. ¿Qué necesidad tenía Jesús de Zaqueo? ¿De nada? En vez de adular a los pobres, adulamos a los ricos, con lo cual les reconfirmamos en que son gente estupenda que tiene todo el derecho de seguir viviendo así. Y si aparte de eso ya me puedo yo apuntar un poco a vivir como viven ellos y con ellos, pues genial, como dicen en mi tierra, miel sobre hojuelas. Me he pasado un domingo por la tarde fenomenal en casa del rico y encima me ha dado un chaquecillo. Pues fenómeno. Y él, pues que se siga perdiendo su alma. Hay mucho peligro en esto, ¿eh? Y cuando a ti te pregunten, oye, yo te mandé a esa familia para que tú le anunciaras en mi nombre el perdón de los pecados y la conversión del corazón. Pero no se imaginan a los santos tratando así a los ricos. La tradición de la Iglesia, madre mía, los textos son interminables. Jesús no dice que es imposible que los ricos entren, pero caramba, dice que es difícil. ¿Para qué nos tenemos que buscar dificultades para salvarnos si ya bastante medio sinvergüenzas somos, tal como somos? Y encima nos queremos hacer la vida más difícil para salvarnos. Lo que pasa es que a lo mejor no pensamos tanto como deberíamos de pensar en la salvación de nuestra propia alma. O sea, vivo tan en lo de ahora, en lo de esta semana que viene, que digo, oye, ¿y si esta aventura de la vida, que es mi vida, se terminara hoy? ¿Yo cómo terminaría? El Señor hace montones de avisos, está continuamente llamando a la conversión. Miren las palabras de Pío XII. ¿Qué hombre partícipe de esa enfermedad que lleva consigo el pecado de nuestro primer padre, a menos que de contarse entre los más perfectos que la gracia de Dios ha excepcionalmente suscitado, ricos que quién sabe, podrá guardar su corazón completamente desprendido de las cosas de la tierra, pobreza espiritual, si de algún modo no se aparta lo más posible de ellas y no se abstiene valientemente de las cosas terrenas, pobreza material? Nadie goza de las comodidades de que este mundo abunda, ni toma parte en sus placeres, en los placeres de los sentidos, ni se recrea en los goces que ofrece más y más cada día a sus adeptos, sin perder algo su espíritu de fe y su caridad con Dios. Por eso, qué extraño es, y yo creo que la culpa única la tenemos los sacerdotes, ¿cuántos cristianos ricos que se tienen por muy ortodoxos y piadosos, estoy leyendo el texto de don José, no vean en sus altos salarios y en sus crecidas rentas un grave peligro para el crecimiento en la caridad? Consideran, al parecer, que la búsqueda de la perfección cristiana en los laicos es perfectamente compatible con el género de vida posible para una pequeña parte de la sociedad en la que viven, porque los ricos son muy poquitos. Pero miren, por ejemplo, lo que decía la gran Santa Teresa. Yo lo pienso muchas veces, hablando en el Cantar de los Cantares, su comentario. Yo lo pienso muchas veces y no puedo acabar de entender cómo hay tanto sosiego y paz en las personas muy regaladas. No hace falta traducir el castellano del siglo XVI. Y dirá, gózanse de lo que tienen, dan una limosna de cuando en cuando, vamos, si no digo que es Santa Teresa me dicen que es Gustavo Gutiérrez. No miran que aquellos bienes no son suyos, sino que se los dio el Señor como a mayordomos suyos, para que repartan a los pobres y que les han de dar a los pobres si ellos están padeciendo. Es como si ignorasen que de esos formidables presupuestos familiares
viajes, vacaciones costosísimas, de esas necesidades falsas que los ricos se convencen de que tienen, y que tanto gasto inútil es algo de lo que van a tener que dar estrechísima cuenta a Dios. Si un rico entendiese las cuentas que va a dar a Dios de su riqueza, más le valdría empezar a repartir sus bienes a los pobres. ¿Cuáles son los valores de la pobreza? ¿Por qué es tan importante? Porque al empobrecerme de criaturas, me es más fácil enamorarme de Dios, al encontrar el tesoro escondido. Miren, un rico piadoso es como uno que dice, porque no es verdad, que ha encontrado el tesoro escondido, pero no ha ido a vender lo que tiene para comprar el campo. Quiere sus riquezas y el tesoro escondido. El Evangelio no dice que eso sea posible. Cuanto más me empobrezco de criaturas, más Él es mi tesoro. Dice San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo: cuanto más se gozar el alma en otra cosa que sea en Dios, tanto menos fuertemente se empleará su gozo en Dios. O Dios o las riquezas, pero no las dos cosas. Repito, el daño no está en la cosa material, está en el corazón del hombre. Otra razón para la pobreza es para vivir como hijo de Dios. Repito, la parábola del hijo pródigo. Emancipado, vive de los bienes del padre, pero no le interesa el padre. Si vive como hijo, está en la casa del padre, nada es propio, pero lo tiene todo recibido de su padre. El rico quiere asegurar su vida con bienes de este mundo. Libro de Proverbios: la riqueza es para el rico fuerte ciudadela, le parece una alta muralla. San Ignacio de Loyola hay un texto maravilloso de él que dice: tan grandes son los pobres a los ojos de Dios, que de entre los pobres quiso elegir el Rey, el Señor, a todo su colegio apostólico. De entre los pobres eligió a sus apóstoles. Pero fíjense lo que añade. Dice: y a la hora del juicio final, los pobres estarán en las 12 tronos, recuerdan, para juzgar a las naciones. Dice: y los pobres serán los consejeros de los apóstoles. ¿Cuántos pobres habrá en el cielo que digan tu nombre e intercedan por ti para que te abran las puertas del reino? Dime, ese día, cuéntame para lo que te van a servir los bienhechores, querido. Bienhechores los pobres. Porque los ricos te abren las puertas aquí abajo en este mundo, porque conocen a todo el mundo y ustedes saben muy bien que los ricos con una llamada de teléfono lo resuelven todo. Oiga, ¿usted conoce a alguien? No, el pobre no conoce a nadie, los ricos conocen a todo el mundo. Todo el mundo, ¿qué importa? Sí, pero a la hora de la muerte, esos ricos no van a hacer ninguna llamada a ningún sitio. Van a ser los pobres los que sean los consejeros de los apóstoles y digan: déjale entrar, que él fue bueno conmigo. A ustedes, espontáneamente, al margen de donde les mande el Consejo de Gobierno a trabajar, que para eso está la obediencia, ¿a ustedes personalmente les gusta más estar con ricos o con pobres? O sea, a lo mejor tienen que trabajar con ricos, yo qué sé. A lo mejor es donde les manda la obediencia. Pero si pudieran ustedes elegir dónde se sienten más a gusto, qué personas les ayudan más a vivir el Santo Evangelio, ¿quiénes son las personas de las que ustedes se sienten más a gusto rodeados? No lo sé. No puedo responder más que por mí. ¿Entre qué personas yo me siento más cerca del cielo, más cerca del Evangelio? ¿A quién me gustaría parecerme más? ¿Dónde he encontrado más santidad, más sencillez,
más bondad, más evangelio. ¿Cómo puedo sentirme tan a gusto con personas cuya salvación está en peligro, inminente? Qué difícil entran los ricos en el reino. Otra razón para la importancia de la pobreza es por amor a Cristo pobre. Oiga, estamos hablando, por eso deliberadamente no he empezado por la pobreza, he empezado por la virginidad consagrada, por el celibato, por el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la pobreza solo puede ser una consecuencia del encuentro con Cristo. No le pidas a un padre de tu confraternidad que deje de vivir con tanto lujo y tanto esplendor cuando su problema no es el lujo y el esplendor y la cuenta del banco y el cochazo que tiene. Su problema es Jesucristo. Deja de estar curando la fiebre y hace el favor de preocuparte por la salvación de su alma. Así como hablo con muchísima admiración, también como amigo de ustedes les digo lo siguiente. Ustedes tienen lo peor de dos mundos. Si ustedes fueran diocesanos, ustedes tienen una estructura de autoridad entre el obispo y ustedes. Yo no la tengo. A mí, entre el obispo y yo, no hay nadie. Vamos, ni la monja de la cocina de la casa del obispo. Nadie. Si alguien me tiene que corregir, es él. Es una relación inmediata. Yo con quien me estoy comunicando continuamente es con el arzobispo de Toledo y con el obispo con el que colaboro ahora. Ese puede ir cambiando, como también cambiará el de Toledo, pero esa es mi referencia porque ahí estoy encardinado y él lo sabe todo. Yo estoy aquí porque él lo sabe. De hecho, le pregunto, ¿usted cree que debo de salir de la parroquia tanto tiempo? Porque es que ahora tengo una tanda de ejercicios. Después de ustedes, que empieza el martes. Y vengo de una. Debo de salir de la parroquia, pues yo lo consulto y los discierno. Ustedes, si es que hacen discernimiento, como lo que le acabo de decir a ustedes, de lo que yo acabo de hacer para estar aquí con ustedes, lo comparto humildemente. Cuando me lo pidió su regional, yo pregunté, oiga, me pasa esto, me están invitando a esto, ¿usted cree que debo de ir o cree que estoy saliendo demasiado de la parroquia? A mí me da igual, que me diga que me quede, que vaya. Pero ¿qué tienen ustedes? Es una estructura de una institución pontificia, creo que son de derecho pontificio, ¿no? Entonces, es una estructura donde sus superiores son superiores mayores, si entiendo correctamente. Ahora, no son, quieras que no, el obispo es el obispo. Y como el director no lleva mitra, pues ya, hombre, si mañana voy a ser yo el regional y él va a ser mi súbdito, porque eso sí que es ad tempus. El episcopado no es ad tempus. Eso es hasta la sepultura. Es un papel jerárquico muy diferente del que tengo yo. Y un director, por lo que he visto, regional o mucho menos general, tristemente, porque yo creo que debía ser al revés, esta es mi opinión personal, ojalá desaparecieran las regiones y sus regionales y tuvieran un consejo único que para los 4 gatos que son se manejaría perfectamente y estarían todos muchísimo más unidos y todo mucho mejor organizado. Pero perdón, ni comentarios ni nada, cada uno que piense lo que quiera, mi opinión personal. Pero ¿qué pasa? Que yo no me siento en la autoridad de decirle lo que un obispo le puede decir a un cura. Porque soy un regional, chicos, no, tampoco soy un obispo. Pues, hombre, puedo hablar con él, le puedo dar un consejo. Al final, pues palabras y consejos, ¿qué quieres que te diga? Pero no tiene el peso de, ¿sabes? Que te lo dice un obispo, que te llama un obispo y, no sé, te da 3 pálpitos, ¿no? Entonces, yo de verdad tengo esta inclinación espontánea, sobrenatural, este atractivo por los pobres. Yo les quiero de verdad. Me resulta connatural reconocer a Cristo en los pobres. ¿Cómo puedo estar desposado con un crucificado, con un hombre que murió desnudo, que es que no tenía dónde reclinar la cabeza? Vamos, que te has casado con un paupérrimo. Y yo voy a vivir a todo trapo. Como no vive ni mi familia, como no viven mis hermanos, a todo trapo.
que es que no sé lo que cuesta el recibo de la luz. Que es que no sé ni lo que cuesta mis programas de rehabilitación o la cuenta del hospital. Mientras que mi pobre hermano, mi pobre hermana se están rascando la cabeza a ver cómo sacan adelante a estas criaturas. Porque es que me lo dan todo a mesa y mantel. San Juan de Ávila decía: ¿cómo puedes, hombre regalado, llevar tus blanduras y deleites viendo a Cristo en un pesebre? ¿No has vergüenza, hombre, que buscas altezas? ¿Cómo lo puedes sufrir en un sermón de Navidad? La pobreza por amor a Cristo en los pobres. La pobreza, miren, es participación de la cruz de Cristo. Que todos los hombres sufren, por supuesto, los ricos sufren también, pero los pobres muchísimo más. Por eso, el que quiere vivir crucificado con Cristo, Gálatas 2:19, dice San Pablo, estoy crucificado con Cristo. Yo, por mi estilo de vida, ¿puedo decir que estoy crucificado con Cristo? El que quiere vivir crucificado con Cristo evita hasta la sombra de la riqueza y busca la pobreza, busca a los pobres para colaborar más en la redención del mundo, completando en sí mismo lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Cómo puedo mirar un crucificado y decir, ¿y yo viviendo así? Pero a mí, ¿qué es lo que me ha pasado? Si yo no vivía así en el seminario, yo no vivía así en el primer año del sacerdocio. ¿Me he ido empobreciendo o me he ido enriqueciendo? Pues no sé qué vida espiritual es en la que estoy creciendo. Pobreza por amor a los pobres, pero si no los amamos, si no nos gusta estar en medio de ellos, yo creo que cosas más bonitas, hermanos, yo espero que esto se dé, yo me consideraría un fracaso en estos ejercicios si de aquí no sale una pandilla de ustedes que le diga a un regional o a un provincial, mándeme al lugar más miserable de la tierra. Es que es la cosa más bonita del mundo. Cuando tú ves un ambiente en una confraternidad de unos hombres estupendos, pues son ustedes estupendos. Imagínense qué pasaría si fruto de estos ejercicios aquí 2 o 3 se juntan y dicen, oye, ¿por qué no le hacemos una propuesta al regional? ¿En la región, padre Rafa, se admiten propuestas? No sé. Bueno, imagínense, ¿por qué no se juntan 3? ¿Qué les parece si echamos todos los nombres de ustedes en un saco y sacamos 3 nombres? Y dicen, miren, estos 3, ¿cuál es el sitio así más necesitado de México, de no sé cuándo, donde no quiere ir nadie, que aquello es una cloaca? Mándenos. Pues es que sería una cosa tan maravillosa. ¿Cómo lo recibiría eso la confraternidad? ¿Les gustaría? ¿Sería una cosa en serio? ¿Sería una cosa positiva? A lo mejor no pueden responder, pero eso te dice que hay un ambiente de gente que quiere vivir radicalmente el Evangelio. Y yo creo que es maravilloso. La pobreza no puede ser otra cosa que por amor a los pobres, el quererlos, que yo he elegido vivir con ustedes. A las 48 horas de caerme por una montaña, estaba de vuelta en la parroquia. No me fui a mi país, no me fui a ningún sitio, ni con mi familia, ni con nada. Las hermanas se volvieron a sus conventos, pero yo, a los 2 días, me volví así, con el brazo aquí, vendado como una momia egipcia. Y así estuve 2 meses. Celebraba misa con la mano izquierda. No saben la cantidad de cosas que se puede hacer con una sola mano. No lo sabían. Una señora mixteca, miren, esto sería alta. Mira, diminuta la pobre mujer, con unas greñas, descalza. Yo la veía esa mujer, porque es muy tía, lo habrán visto en tantas otras culturas. Ellos no pueden venir a misa sin un manojo de flores y una velita encendida, que seguro que se da en muchos otros pueblos, ¿no? Pero es precioso, precioso ver esa gente paupérrima con sus flores y con su velita. Y me dijo esta frase, me la dijo el mixteco, que me la tradujeron. Todos pensábamos que ya no volvías. La cosa más bonita que me han dicho.
Me dijo un niño, me van ganas de echarme a llorar. Me dijo, padre, no te vayas nunca. No te vayas nunca. Porque a nosotros, fíjense la frase, no nos quiere nadie. No te vayas nunca, que a nosotros no nos quiere nadie. Hay pueblos enteros, pero pueblos de regiones enteras que tienen la sensación de que a ellos no les quiere nadie. ¿No habrá alguien que quiera querer a los pobres? ¿Que quiera ir a gastar su sacerdocio con ellos? ¿Que quiera vivir humildemente la vida sencilla de estas pobres gentes que humanamente no sirven para nada ni van a aportar nada a la historia de la humanidad? Donde yo vivo no hay acta de nacimiento prácticamente, no hay casi acta de defunción. Miren, tú naces, vives y mueres y es como si no hubieras existido. O sea, eres la más absoluta irrelevancia existencial. Que yo no voy a poder... ¿Por qué no podemos hacer eso? Si es muy poquito lo que esperan de nosotros, un poco de cariño y los sacramentos y la palabra, y que les vayas a ver a sus casas, que para ellos es que ha venido Dios mismo, ha entrado en la choza. Yo todavía no he aprendido mucho a entrar en sus casas porque desde que trabajo con estas gentes maravillosas que son todas de esta estatura, todas sus casas son de estatura. Miren, me he dado golpes en la barra de la entrada de la puerta que ya cuando entro en sus casas entro así. Digo, Dios mío, que no me parta la cabeza otra vez, porque ellos pasan derechitos, derechitos, ¡pum! Dice, es que es usted tan alto, no sé, me miran como Michael Jordan, o yo no sé, yo no sabía que era tan alto hasta que trabajaba, es que es usted un gigante. Bueno, mira, gigante tal. Pues claro, tú ves cómo es esto. Esas gentes, digo estas porque son las que conozco, pero ustedes conocen su país mucho mejor que yo, ¿no? Párense a pensar, si nosotros de verdad queremos solo por amor a Jesús, si amamos a los pobres.